Bueno, gracias por la oportunidad de, de participar en los seminarios del SACIMAR. Ofrezco excusas, estoy con tos. Entonces, si me ven tosiendo, por favor, me disculpan. En esta oportunidad, con lo que voy a participar es con el último artículo que nos publicaron en el Journal of Fish Biology, que es básicamente el programa de postdoc con el que inicié en temas estratégicos en el 2019 en el SACIMAR, bajo la dirección de David Galván. Y toda esta gente guapa que ustedes ven ahí en la foto, pues, son los coautores de ese artículo. Y por favor no se rían, somos guapos. Estaba molestando a Nelson al principio los chicos. Pero bueno, aprovecho las fotos precisamente porque quería darle las gracias a la gente del Laboratorio de Hidrobiología, a María Eva, a Pablo y a Nelson, eh, por haber colaborado con el postdoc y haber proporcionado todos los datos de bycatch de pesquerías industriales para el Golfo San Jorge. Y sin esos datos hubiera sido imposible poder realizar esta parte de la investigación postdoctoral. Dentro del manejo de las pesquerías a nivel internacional, nosotros hemos venido subiendo de niveles en ordenamiento pesquero solamente para una especie, hasta niveles más complejos como sistemas basados en ecosistemas, manejo basado en ecosistemas. Sin embargo, el manejo de pesquerías basado en ecosistemas en los cuales se tienen en cuenta en sistemas socioecológicos varios componentes como las comunidades de peces, el clima, el hábitat y la ecología, se busca que haya un balance entre la explotación de recursos y la protección de esos componentes del sistema que son importantes para el funcionamiento. Entonces, bajo esta pregunta de balance y ese objetivo al que se puede llegar, hay dos grandes problemáticas que siempre se están tratando de mirar. La primera es que parte de las comunidades está siendo afectada por las pesquerías, por ejemplo, que parte de las comunidades están siendo capturadas incidentalmente, cuál es la vulnerabilidad que tienen esas especies a esa pesquería y qué consecuencias tiene la remoción de esas especies en el funcionamiento ecosistémico, que muchas veces se ve representado con cambios no solamente en la composición y la diversidad de los ensamblajes de las comunidades asociadas a los sitios de pesca, sino también cambios en la diversidad y en la abundancia de predadores tope, de predadores intermedios y de la estructura de hábito como tal. Eh, siguiendo estas dos líneas de pensamiento, muchos han sido las aproximaciones que se han tratado de hacer, pero en el caso del interés particular mío, me, 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 me focalicé en ver de qué manera los rasgos funcionales, que son los atributos que pueden llegar a determinar el éxito de una especie en un sistema y ayudan a escribir el rol ecológico de una especie dentro de una comunidad, pueden servir para identificar cuáles son los efectos de esas pesquerías en la estructura funcional de la comunidad, así como también la vulnerabilidad de esas especies. Y en este caso, los rasgos funcionales que son descritos como características morfológicas, comportamentales, de historia de vida y fisiológicas que ayudan a ese fitness y a entender ese rol ecológico, vienen siendo importantes porque son una moneda transversal que puede ir desde los organismos hasta servicios ecosistémicos. Y para explicar esto un poquito, características como la adquisición del alimento, la movilidad o la reproducción de los peces controlan procesos ecosistémicos como las redes tróficas a través de la predación de animales, y esto se ve también a la vez influyente en servicios ecosistémicos como la provisión de biomasa para consumo humano, de la cual las pesquerías se ven beneficiadas. Por otra parte, todos los atributos que tiene una especie, no todos los atributos, pero atributos que tienen las especies pueden ayudar a identificar su vulnerabilidad para las diferentes pesquerías y artes
que pueden existir en un lugar, como pueden ser las cañas, los palangres, la red de cerco, todos los arrastres pelágicos o los arrastres de fondo. Para el caso de Argentina y en específico para el caso de la zona de estudio que es el Golfo San Jorge y aguas adyacentes, lo que se ha entendido es que las pesquerías en el mar Patagónico argentino han sido impulsores potenciales de cambio tanto en la composición específica de la comunidad de peces como en la estructura de la red alimentaria. Y pesquerías como la de merluza, la de calamar y langostino pueden llegar en el área del Golfo San Jorge, que está representada aquí en este cuadrito, y áreas adyacentes, a capturar hasta 101 especies entre peces óseos, condrictos y agnatos. Y dentro de los condrictios, con un vademecum de estatus de conservación por la UICN. Entonces, a partir de esos cambios, también se ha entendido que la porción de peces de las no en comparación con la abundancia de peces óseos ha disminuido en los últimos 20 años, que es el trabajo que ha hecho Manuela y colaboradores, y en sus modelados de ramas tróficas se ha determinado que hay cambios estructurales como una dominancia de crustáceos de nivel trófico intermedio, un consumo de merluza de descarte en los sistemas explotados y un aumento de omnivoría en el sistema. Todos estos hallazgos y estos resultados lo que implican es que hay un cambio en el sistema, pero no se ha hecho un análisis global para todo el conjunto de peces, incluyendo óseos y condrictos desde el punto de vista funcional. Ese vacío de información sumado a que no existe mapeo de distribución de rasgos funcionales de peces, ni una relación, un entendimiento de la relación de estos rasgos con el medio ambiente para el Océano Atlántico Sur, ni tampoco patrones espaciotemporales de la diversidad íctica y de sus cambios a diferentes niveles de intensidad pesquera, llevaron a plantear el postdoc con un objetivo, que era usar esa diversidad funcional como herramienta para evaluar la resiliencia en el sentido de resistencia de esos recursos pesqueros a disturbios antrópicos en el mar de la Patagonia Argentina, bajo tres grandes objetivos. El primero, identificar los rasgos funcionales de peces que están siendo afectados incidentalmente. El segundo, comprendiendo las respuestas ecológicas de estos conjuntos de peces a la pesca, definidos a través de la composición y la diversidad de rasgos a lo largo de gradientes de pesca. Y el tercero, identificando áreas de alta diversidad de rasgos funcionales que pueden llegar a requerir protección. El caso de estudio del que estamos hablando en este artículo es el caso de estudio de la pesca industrial del langostino patagónico en el Golfo San Jorge, con datos del programa de observadores a bordo de la Secretaría de Chubut entre el 2003 y el 2014. Ese conjunto de datos tuvo un total de 42.000 lances, aproximadamente 43.000 lances, en un área que comprende el Golfo San Jorge y aguas adyacentes entre los 100 y entre los 10 y 120 metros de profundidad, con una flota, que es una flota rastrera de aproximadamente 90 barcos, que entre el 2003 y el 2014 han tenido una variabilidad espaciotemporal de actividades en estos sitios. En este mapa pequeño del lado derecho ustedes van a ver cómo a través del tiempo cambia la dinámica espacial y temporal de la flota, y lo que se referencia acá son los años que han venido siendo usados caladeros de pesca, que nosotros seguimos definiendo para poder hacer comparaciones con los trabajos de María Eva o de Rubial sobre pesquerías en el área, en celdas de 6 por 6 minutos. Entonces ustedes ven que a partir del 2006 empieza la flota a salir un poco más afuera del Golfo San Jorge, y ya para el 2014 se ha transferido la actividad a la zona norte del Golfo, fuera del Golfo, y existen áreas dentro del Golfo, en la zona norte y en esta franja de la boca del Golfo que han tenido un uso prolongado.
voy a relatar un poco cómo fue que desarrollamos cada objetivo y cuáles son los resultados que tuvimos. El primer objetivo era identificar cuáles eran los rasgos funcionales de esos peces que estaban siendo afectados incidentalmente por las pesquerías. Para eso lo que hicimos fue comparar los valores de esos rasgos funcionales por 3 factores. El primero, la presencia de las especies en el área de estudio, el bycatch, la presencia en el bycatch y la frecuencia de observación que tienen esas especies en el bycatch. Para poder saber cuántas especies había en el área de estudio, lo que hicimos es una reconstrucción del ensamblaje díptico local a través de revisión de literatura, de la revisión de 2 colecciones ictiológicas y del bycatch de las pesquerías en las áreas de estudio. Y alcanzamos a registrar 127 especies de peces entre condrictios, óseos y agnatos, para los cuales luego me dediqué a compilar los rasgos funcionales que describen o se relacionan con el uso de los recursos y la función trófica en el sistema y que también han sido descritos como importantes para ver cambios en la función de los sistemas debido a la pesca. Esas características eran la forma corporal y el tamaño corporal, que son características morfológicas, y comportamentales incluyeron la posición en la columna del agua, la profundidad máxima a la que se ha encontrado la especie a nivel regional, el nivel trófico, la amplitud de la dieta y la relación entre la longitud de madurez y la longitud máxima de la especie. Y estos rasgos se compilaron a partir de 327 estudios regionales para las especies, y en el caso de que no hubiera esa información regional, se fue a Fishbase. Bueno, en resumen, lo que encontramos es que las especies que son residentes para las áreas de trabajo, que usan áreas benticas, demersales e intermedias para alimentarse, que tienen cuerpo fusiforme y depresiforme, un tamaño mayor a 30 centímetros de longitud total, y que están usando áreas, o pueden llegar a usar áreas entre 50 y 500 metros, y tienen un nivel intermedio a superior, un nivel trófico intermedio superior, son aquellas que están siendo capturadas incidentalmente por esta pesquería. Ahora, la otra parte era comprender las respuestas ecológicas de estos conjuntos de peces a la pesca. Para eso, se evaluaron 4 métricas complementarias de diversidad funcional, que son la redundancia funcional, la riqueza funcional, la dispersión y los valores promedio ponderados de la comunidad a lo largo de gradientes de esfuerzos de pesca. Esos gradientes de esfuerzos de pesca los caracterizamos como la intensidad de pesca. En este caso es el número de lances que se tienen, promedio que se tienen por celda durante el tiempo en los que se hizo el monitoreo por el programa, y se clasificaron con un clúster análisis como intensidad baja, moderada, alta y muy alta. El otro gradiente que se miró fue el uso temporal de esos caladeros de pesca, y se clasificó como muy bajo, bajo, moderado y alto, la ubicación latitudinal de esos lances, la profundidad y la eslora de los barcos. Para entender un poco qué era lo que estábamos esperando nosotros cuando uno está tratando de caracterizar una comunidad, en este caso el ejemplo es una comunidad de peces en un sitio que tiene una estructura física sin afección de las pesquerías, y la comunidad está siendo descrita por el nivel trófico, que es lo que se está viendo en el eje de las X, y la posición en la columna del agua, que es lo que se está viendo en el eje de las Y. Uno puede llegar a hacer una ordenación de esas especies en el sistema y calcular algo que se llama riqueza funcional. Esa riqueza funcional es el volumen de un polígono convexo que forman las especies con valores más extremos dentro de la comunidad, valores de rasgos funcionales más extremos dentro de la comunidad.
Y lo que uno esperaría es que en sitios en los que hay mayor intensidad de pesca representada por los lances o la cantidad de barquitos que hay acá, la riqueza funcional de la comunidad íctica fuese disminuyendo porque va aumentando la del bycatch, porque la probabilidad de poder capturar más especies en el sistema aumenta a medida que podemos estar haciendo más lances. Y a través del tiempo uno esperaría también que esa diversidad funcional fuese disminuyendo en los sitios donde hay mayor uso o uso más prolongado. En el caso latitudinal, lo que esperábamos era encontrar mayores valores no solo de especies, de riqueza de especies, sino también de riqueza funcional en las zonas norte. Para poder calcular la redundancia funcional, que es el promedio de especies por una función particular, lo que se hizo es una combinación única de rasgos funcionales. Eso, para poder hacer esa combinación, todos los rasgos que eran numéricos los tuvimos que categorizar con un clúster análisis y luego combinar esos rasgos para poder encontrar las funciones particulares, que en este caso se llaman entidades funcionales. Lo que encontramos es que para el pool local de especies y la captura incidental, hay una baja redundancia funcional de especies por entidad funcional. Aproximadamente es una especie por entidad en ambos casos, en ambas bases de datos. Y entendemos que nosotros abarcamos un amplio rango batimétrico en un área de estudio que puede abarcar también diferentes estrategias de vida y características del ensamblaje y por ende puede crear una mayor variabilidad. También la otra parte es que los sitios del área de estudio de estas pesqueras están en una zona de confluencia de dos provincias geográficas, que es la provincia de Argentina y la Magallánica, que mezcla especies subtropicales y subantárticas, lo cual crea un ecotono biogeográfico importante, no solamente a nivel de especies, sino en este caso probablemente en cuestión de rasgos funcionales. También hay indicios incipientes de tropicalización en esta área desde los años 90, que podrían adicionar traits al sistema. Y también hay muchas especies raras en el bycatch, con amplios rangos de profundidad de nivel trófico que maximizarían esa variabilidad. Ahora, para comprender las respuestas mirando las otras métricas, que son la riqueza funcional, la dispersión y el valor comunitario, lo que hicimos fue tener nuestro ensamblaje local, el pool de especies locales, y caracterizarlos con esos rasgos funcionales a través de un análisis de componentes principales para poder tener un espacio funcional, ¿ya? Ese espacio funcional unido con la información sobre las abundancias de las especies, en este caso hicimos una modificación porque el programa de observadores lo que hace es asignar una categoría dependiendo de la frecuencia de observación de las especies en el lance, como rara, común, abundante y dominante. Lo que hicimos fue una escala que sigue la frecuencia de observación de las especies, y acá ustedes encuentran los porcentajes que se asignaron. Y calculamos la riqueza funcional, que ya les expliqué, es el volumen de ese polígono convexo de las especies en el sistema, y también la dispersión funcional, que es la distancia que tiene cada una de las especies al centroide de la ordenación, ponderado por la abundancia de las especies en el sistema. Entre más grande la bolita, pues más abundante significa que es la especie. Y también calculamos los rasgos promedio ponderados por la abundancia ponderados para la comunidad, es decir, el rasgo dominante por cada uno de los lances. Lo que encontramos con los modelos es que hacia la zona sur y hacia las zonas más profundas existe un cambio con un pequeño aumento en la riqueza de especies y en la riqueza funcional,
y una disminución de la dispersión funcional hacia las zonas, hacia los caladeros más hacia el norte, ¿no? De nuevo, creemos que el ecotono biogeográfico que, está en que se describe hacia las zonas sur de estos caladeros o del área general de estudio está jugando un valor importante para poder ver este cambio en la latitud, encontrando mayor variabilidad en los caladeros al sur del Golfo San Jorge. Y también la otra cosa que creemos que puede estar jugando acá es que los caladeros de pesca que tienen mayores valores de variabilidad en funciones están sobrelapados en zonas de frentes termales locales que han sido descritos por Nora Glenberg en el 2015. Y ahí entra en juego la otra pregunta y es, ¿cuál es el papel que tienen esos frentes termales respecto a la funcionalidad y la organización y la composición funcional que tienen estos ensamblajes? Y sobre ese tema estamos empezando a trabajar ahora. Ahora, en referente a la variación al uso temporal de esos caladeros de pesca y la intensidad de pesca de los mismos, lo que encontramos es que hay una disminución en la variabilidad de rasgos funcionales en el bycatch a medida que se da un uso prolongado de esos caladeros. Como se puede ver acá, zonas que tienen zonas altas, que tienen más de 7 años de uso prolongado y zonas con alta intensidad de pesca, que tienen más de 43 lances en promedio, pues presentan declines en esa variabilidad de funciones. Y eso tiene una correspondencia con cambios para algunos de los rasgos funcionales que nosotros medimos. Por ejemplo, acá ustedes están viendo el tamaño corporal en la primera fila, en la segunda la profundidad máxima en la que pueden llegar las especies, que ha sido registrada, que pueden llegar las especies, y el nivel trófico. Todas ellas aumentan en mayor o menor grado en las zonas más al sur, y si ustedes se dan cuenta hay un cambio grande de casi 20 centímetros entre los caladeros que están de tamaño de promedio de las comunidades en los caladeros que están en zonas más al sur que los que están más al norte. Con la profundidad también aumentan todas las métricas, todas estas métricas dominantes de diversidad funcional, las características disminuyen todas con la intensidad de pesca y disminuyen todas con el uso temporal. También hay cambios en la composición del uso de la columna del agua. A medida que aumenta la intensidad de pesca, se está viendo mayor captura de peces que usan la columna del agua para alimentarse y una disminución de aquellos que usan zonas demersales para alimentarse. Y una mayor captura de especies de forma fusiforme. Entonces, respecto a la profundidad, lo que nosotros podemos llegar a atribuir es que en el bycatch hay especies dominantes. Especies como la merluza, las notatenias, el abadejo, la raya hocicuda o el torpedo, que aumentan su frecuencia de observación con la profundidad. Y estas especies son especies de niveles intermedios a altos, que usan zonas medias y demersales en la columna del agua, como lo estamos viendo en la lámina anterior. Y muchos de esos sitios de pesca están siendo sobrelapados con la distribución espacial de quimeras, rayas y tiburones que son comunes, que tienen más del 25% de frecuencia de observación en el bycatch y que corresponden a especies de mayores tamaños corporales, niveles tróficos intermedios a altos, hábitos alimenticios bentodemersales y que tienen una relación entre la longitud de madurez y la longitud máxima pues más alta. Son especies que tardan en reproducirse. Entonces, este es un llamado de pronto como para darse cuenta que esos sitios tanto de zonas de profundidad como zonas donde se encuentran estos frentes termales son zonas que están generando diversidad de rasgos en el sistema y
podría pensarte que necesitarían algún tipo de protección. Otra cosa que encontramos es que la dinámica espacial de la flota pudo haber influido también en los patrones que observamos, viendo como punto de inflexión el 2007. A partir del 2007, métricas como la riqueza de especies, la riqueza funcional y de diversidad funcional empiezan a bajar. También este reproductive load empieza a bajar y hay un cambio desde el 2003 del tamaño corporal promedio de esas comunidades evaluadas, de casi 20 centímetros de longitud. Entonces, estos cambios y esta dinámica espaciotemporal de la flota con la disminución de esos valores promedios de rasgos, con el uso prolongado de caladeros de pesca, lo que nos hace pensar es que posiblemente estos ensamblajes del bycatch están experimentando una homogeneización de rasgos, porque a largo plazo se están removiendo algunos rasgos de peces como tamaño corporal o como los de niveles tróficos altos, que también han sido consecuencias ya descritas para otras áreas como la parte norte de Europa. Entonces, en conclusión, en cuestión de vulnerabilidad, encontramos que al menos el 50% de las especies capturadas incidentalmente por esta flota utilizan áreas bénticas, demersales y medias como zonas de alimentación, tienen formas corporales fusiformes y deprimidas. También los peces residentes con un tamaño superior a 30 centímetros que utilizan entre 50 y 500 metros de profundidad y tienen niveles tróficos intermedios a superiores, cayeron dentro del bycatch. Identificamos una baja redundancia funcional de estos ensamblajes para el Golfo San Jorge y las áreas adyacentes, así como para el bycatch de la flota. Identificamos que el uso temporal acumulado de estos caladeros con más de 7 años y una intensidad de arrastre de más de 43 lances anuales en promedio fueron suficientes para disminuir la variabilidad de rasgos funcionales, concordando con una disminución en el tamaño corporal, la profundidad máxima a la que pueden llegar estos animales, la relación entre la longitud de madurez y la longitud máxima y un nivel trófico comunitario. Y la dinámica espaciotemporal de la flota pudo haber influido en estos patrones de diversidad y de valores promedio de la comunidad, de rasgos funcionales de la comunidad, ya que los factores aleatorios de los modelos, que eran año y observadores, pues explicaron mucho la variabilidad espacial y temporal de estas medidas de diversidad funcional. Hasta aquí yo y no sé si preguntas. Muy bueno, Patri. Sí, abrimos las preguntas. Si querés dejar de compartir y aparecer ahí con el video, genial. Si quieren directamente o levantan la mano o se desmutean y hacen la pregunta. Agus. Solo, no, puse la cámara. Muy solo. Estoy viendo que están los coautores del trabajo. Bueno, yo te quería preguntar, ¿el corte ese 2007 tiene que ver con la dirección de la flota hacia el langostino o no tiene nada que ver con eso? Eso es algo que nosotros pensamos que puede estar influyendo porque a partir del 2006, pero es algo progresivo, a partir del 2006 la actividad de la flota está subiendo hacia las áreas afuera y hacia el norte. Entonces sí puede ser que esté influyendo en los patrones. Pero la otra parte, que sí es cierto, es que nosotros analizamos también el uso temporal de esos caladeros de pesca que denominamos, nos basamos en las grillas que María Eva ha trabajado para el área, y el uso temporal de un caladero de pesca sí está haciendo efecto. ¿Sí? Entonces no es solamente la dinámica
espaciotemporal de la flota, sino también el tiempo en el que un caladero está siendo usado. Desde que publicaron el paper, ¿eso tuvo alguna repercusión así política, digamos? Como que la tomó algún sector como para mostrar el efecto de la pesca de arrastre. No, el paper lo publicaron hace 15 días. Ah, hace 15 días, está bien. Está reciente, sí, no sé. Sería bueno que las repercusiones no fueran tomadas desde el punto de vista de satanizar la pesquería, porque al fin y al cabo es una actividad socioeconómica que es importante para la región, es importante para el país, genera muchísimo empleo, ¿no? Hay mucho detrás de esto, pero lo que estábamos hablando y lo que estaba hablando al principio es todo este tipo de información lo que trata de generar son medidas que ayuden a mantener ese balance. Un balance en el que uno pueda usar un recurso y a la vez mantener estructuras del sistema que sirvan para que sigan funcionando, ¿no? Sí, se entiende completamente. ¿Alguna otra pregunta, señores y señoras? Muy polémica la foto de Nelson, ya la veo en redes sociales, está girando la foto de Nelson. Yo ya en el Facebook tengo actividad, me dicen, ¿vos lo conocés al Colorado ese? Me pusieron. Hola, ¿cómo están? Preguntando por la polera, por no, era una aclaración chiquita, Ale, a lo que vos preguntabas. Ahí teníamos el tema de que con los mapas que mostraba Patricia al principio se veía que la flota, o sea, iba a tener un comportamiento distinto de año a año. Entonces, inicialmente nosotros en el modelo habíamos pensado el factor año como un decir, bueno, hay cuestiones oceanográficas que hacen que por ahí los ensambles no sean iguales todos los años, ¿no? Pero, o ecológicas, ¿no? Hay múltiples factores porque el examen no va a ser exactamente el mismo. Entonces el año entraba más desde ese lado. Pero el año en realidad también está absorbiendo variación de la parte espacial, ¿no? Que se solapa con esto de calcular cuánto tiempo había sido usada una grilla. Entonces ahí eso complejizó mucho la interpretación, ¿no? Los referinos nos preguntaban también de eso. Claro, sí. Pero bueno, es una pesquera, no es tu barco de muestreo, claro. Claro, ahora un paso interesante son las prospecciones de langostino. Manuela utilizó datos que nos pasó la gente de langostino. No se llaman prospecciones, son las campañas de evaluación, creo. Y entonces ahí sí tenés años y grillas fijas, ¿no? Entonces también ese es otro paso, que es un poco por el lado que va la propuesta de ingreso a carrera de Patricia, esperemos que camine. De empezar a mirarlo sobre otras grillas con otras metodologías, ¿no? Además de que está trabajando, como decía, en la parte del rol de los frentes en la diversidad funcional. Era eso, una aclaración cortita. Genial. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, cerramos. Mil gracias, Patri. Ahí, un gusto, gracias por ser tan flexibles con las fechas. Sí, y bueno, recuerden que ahí estamos esperando más charlas. Se sumó la gente de comunicación para la próxima edición. Ahí, así que genial, seguimos teniendo ahí diversidad en esta propuesta. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.